Bombazo de última hora. Nodal escribe una carta de amor a Ángela Aguilar. Quédate hasta el final para ver la reacción de Ángela. Cristian, por un momento, dejó que las palabras de su terapeuta se asentaran en su mente. La sinceridad y calma de Jaguar le permitían ver la situación con una claridad que él mismo no había alcanzado. Las palabras sobre su sanación le dieron un rayo de esperanza, algo a lo que aferrarse en medio de aquella tormenta emocional que lo estaba consumiendo. Gracias, Jaguar, no sabes cuánto necesitaba escuchar esto, respondió Cristian, con un alivio palpable en su voz, aunque una ligera sombra de incertidumbre aún permanecía en su mente. Pero a pesar de todo, siento que no puedo dejar de pensar en lo que pasó con Ángela y en cómo todo se fue tan rápido cuesta abajo. Todo lo que sentía seguro parece estar tambaleándose. Jaguar hizo una breve pausa, como si estuviera escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Cristian, no te apresures a juzgarte ni a juzgar tus emociones. A veces, el dolor nos enseña cosas que no hubiéramos comprendido de otra manera. Lo que has vivido te está mostrando que hay partes de ti mismo que necesitan sanar profundamente, que buscan estabilidad. Recuerda que en lugar de quedarte atrapado en la angustia, puedes utilizar el dolor como una oportunidad para conectar contigo mismo y con lo que realmente deseas. Cristian respiró hondo, asimilando lo que su terapeuta le decía. Por más que le resultara difícil de procesar, reconocía una verdad en esas palabras. La paz, la estabilidad que siempre había anhelado, eran elementos que no se conseguían de un día para otro. Aún así, dentro de sí, sentía la ansiedad acumulada, el peso de cada error y cada palabra dicha en los últimos días. Jaguar, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentirme así?, preguntó finalmente, con la voz quebrada, como si en esa pregunta estuviera toda su desesperación. Es natural sentirse abrumado, Cristian, especialmente cuando nuestras relaciones y todo aquello que valoramos están en conflicto. Te sugiero que te tomes un tiempo para ti mismo. Sal, camina, conecta con la naturaleza. Y si te sientes listo, haz una meditación, como te he enseñado. A veces, alejarte de la intensidad de los pensamientos y centrarte en el mundo natural te da una perspectiva completamente diferente. Las palabras de Jaguar le parecieron a Cristian como un bálsamo. Por primera vez en días, notaba que su mente comenzaba a serenarse, que sus pensamientos disminuían en intensidad. Sentía la necesidad de estar en paz, de conectar consigo mismo y encontrar algo de alivio en medio de tanta confusión. Tienes razón. Creo que lo haré, dijo Cristian, con un leve suspiro de alivio. Salir a caminar me haría bien, además, he olvidado la última vez que estuve en paz conmigo mismo. Voy a intentarlo. Hazlo, Cristian, sin expectativas. Solo conecta contigo mismo y confía en que, aunque este camino parezca oscuro, cada paso hacia adelante es una victoria que te ayudará a sanar. Las palabras de Jaguar resonaban con ese tono apacible y reconfortante que siempre lograba calmar a Cristian. Suscríbete si deseas que Ángela y Nodal tengan un hijito. La conversación llegó a su fin, y Cristian se quedó en silencio por un momento, sosteniendo el teléfono con un sentimiento de agradecimiento hacia Jaguar. Poco después, se preparó para salir, buscando ropa cómoda y calzado apropiado para una caminata. Al salir de la casa, el aire fresco de la mañana lo recibió como un abrazo, y él, respirando profundamente, sintió una especie de alivio que hacía tiempo no experimentaba. Caminó sin rumbo, dejando que sus pasos lo llevaran hacia un sendero que solía recorrer en momentos difíciles. La naturaleza a su alrededor le ofrecía un refugio del bullicio de pensamientos, y a medida que avanzaba, sintió como el aire fresco y el sonido de las hojas bajo sus pies le brindaban una sensación de paz. Caminó durante casi una hora, hasta que se detuvo en un claro rodeado de árboles, y ahí, con una sonrisa serena y la mente más tranquila, cerró los ojos y comenzó a meditar. Mientras respiraba profundamente, dejó que sus pensamientos fluyeran, sin aferrarse a ellos, y de pronto comenzó a visualizar cada aspecto de su vida que lo había perturbado. Las imágenes de Ángela, de Casu, de la botella rota en el suelo, y las veces que había dudado de sí mismo invadían su mente, pero poco a poco, cada pensamiento fue disipándose, como hojas arrastradas por el viento. Los primeros minutos fueron difíciles. El ruido de su mente intentaba volver a adueñarse de él, pero la calma fue asentándose poco a poco. Era como si, por fin, lograra enfrentarse a sí mismo sin miedo, sin esquivar esas emociones dolorosas.
Cada respiración lo llevaba más y más profundo hacia un espacio de claridad, de entendimiento. Y entonces, en medio de esa meditación, comenzó a sentir que todas las respuestas que buscaba estaban dentro de él. Suscríbete si amas a Nodal. El camino hacia la sanación no es fácil, recordó las palabras de Jaguar. Pero con paciencia y esfuerzo, llegarás a donde necesitas. Cuando finalmente abrió los ojos, Christian notó que una suave sonrisa se había dibujado en su rostro. Sentía una paz nueva, algo diferente a lo que había sentido en días. Era una paz que le decía que, aunque el camino por delante aún sería difícil, estaba en el lugar correcto para empezar a sanar. Inspirado, Christian se levantó del suelo y regresó a casa. Una vez allí, tomó su guitarra, ese viejo refugio donde encontraba su verdadera esencia, y comenzó a tocar. Las notas fluían con naturalidad, y la música llenaba la habitación, liberando en cada acorde sus sentimientos de tristeza, arrepentimiento y esperanza. La inspiración lo invadió por completo, y con ella, llegó un pensamiento que no pudo ignorar. Ángela. Necesitas saber lo que siento, pensó con determinación. Tomó una libreta y una pluma, y comenzó a escribirle una carta a Ángela, una carta que sería el reflejo de sus emociones más sinceras y de su anhelo por reparar el amor que aún sentía por ella. Le contó sobre los momentos que habían compartido, sobre los errores cometidos, y sobre el camino que estaba decidido a recorrer para ser el hombre que ella merecía. Cuando terminó la carta, sintió que el alivio se había transformado en una paz auténtica. Sabía que enviar aquella carta no cambiaría todo de inmediato, pero al menos había sido honesto consigo mismo y con ella. Decidió guardarla y encontrar la manera de hacerla llegar a Ángela de una forma especial. No quería que fuese un simple mensaje, deseaba que ella sintiera cada palabra como si él mismo estuviera ahí, expresando cada sentimiento que tenía dentro. Al día siguiente, tras una larga noche de reflexión, Christian decidió que llevaría la carta en persona al rancho El Soyate, el hogar de los Aguilar en Zacatecas. Aunque no pretendía encontrarse con ella, sentía que debía acercarse y dejarle su carta de una manera discreta, respetando el espacio que ella le había pedido. Empacó lo necesario, tomó un vuelo hacia Zacatecas y, al llegar, se dirigió hacia el rancho con una mezcla de nostalgia y esperanza. Una vez en los alrededores, se disfrazó para evitar que alguien lo reconociera. Vestido con ropa sencilla y un sombrero de paja que cubría parcialmente su rostro, se acercó a la puerta. Tocó el timbre, y cuando el mayordomo apareció, le entregó la carta, pidiéndole que se le entregara a Ángela. Sin embargo, justo en ese momento, Christian vio a Pepe Aguilar acercándose, y antes de que pudiera ser descubierto, decidió alejarse rápidamente. El mayordomo, sorprendido por la actitud del desconocido, se quedó observándolo mientras se alejaba. Sin embargo, entendió la urgencia en su petición y llevó la carta directamente a Ángela, quien se encontraba en la terraza, absorta en sus pensamientos. Al recibir la carta, Ángela notó que no tenía remitente, pero al ver la caligrafía, supo inmediatamente de quién se trataba. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Ángela abrió la carta y comenzó a leer. Cada palabra le traía recuerdos, emociones, y la confrontaba con los sentimientos que había estado intentando reprimir. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos a medida que avanzaba en la lectura, y se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor, aún quedaba algo entre ellos que ni el tiempo ni la distancia podían borrar. Y así terminó este capítulo. ¿Cómo reaccionará Ángela después de leer esta carta tan sincera? ¿Estará dispuesta a darle otra oportunidad a Christian? ¿O decidirá seguir adelante sin él? Comparte tus teorías y emociones en los comentarios. Dale like si te gustó este episodio, suscríbete y no te pierdas lo que viene en esta apasionante historia llena de emociones y decisiones difíciles. Nos vemos en el próximo episodio, lleno de sorpresas. Christian se quedó en silencio unos segundos, dejando que las palabras de Jaguar penetraran profundamente en su mente. Las sesiones con su terapeuta habían sido su único refugio en medio de la tormenta emocional que enfrentaba, una tormenta que parecía envolver cada aspecto de su vida. El agradecimiento que sentía hacia Jaguar era inmenso, ya que sabía que sin ese apoyo y esas palabras de guía, probablemente estaría perdido en una espiral de ansiedad y culpa. Gracias, Jaguar, de verdad, no sabes cuánto me han ayudado nuestras sesiones. Sin ellas, sin ti, no sé cómo estaría manejando todo esto,
confesó, con un tono sincero y casi desesperado. Aún así, aunque la conversación con Jaguar le daba algo de alivio, su mente seguía atrapada en una maraña de pensamientos y emociones que lo asfixiaban. Pero no puedo dejar de pensar en Ángela y en Kazu. Todo se siente abrumador, como si no pudiera escapar de mis propios pensamientos. Jaguar percibió en su voz una profunda carga emocional, una mezcla de arrepentimiento y angustia que parecía haberse convertido en una constante para Christian. Su terapeuta lo observaba con una expresión de comprensión, y tras un breve silencio, respondió con un tono sereno y lleno de empatía. Es completamente natural que te sientas así, Christian. Cuando relaciones tan significativas en nuestra vida están en conflicto o se ven amenazadas, duele profundamente. No eres el único que se ha sentido atrapado en una situación parecida. Pero, quiero que recuerdes que el primer paso para sanar empieza contigo, y no con las personas que amas. Tómate un momento para ti mismo, para despejar tu mente. Un paseo por la naturaleza, el contacto con el entorno, todo eso te puede ayudar a encontrar un momento de calma, a tomar una pausa de todo lo que te angustia. Christian escuchó atentamente, sintiendo como las palabras de Jaguar lograban aliviar un poco el nudo que llevaba en el pecho. Era como si, con cada frase, su terapeuta estuviera abriendo una pequeña ventana en su mente, permitiéndole ver una salida en medio de la confusión. ¿Sabes? Creo que tienes razón. Me hace falta respirar, dejar que el aire fresco me dé algo de perspectiva. Siento que necesito eso más de lo que imaginaba, respondió Christian, notando que por primera vez en días tenía un leve impulso de hacer algo por su bienestar. Jaguar, con su tono reconfortante y sabio, asintió mientras le decía, hazlo, Christian. No te apresures en encontrar todas las respuestas. Confía en ti mismo y en el proceso. Cuando te tomas el tiempo de conectarte contigo mismo, de hacer una pausa en la agitación diaria, comienzas a descubrir tus propias fortalezas y capacidades. Recuerda, el camino no es recto, y la confusión es normal, pero cada paso que des hacia adelante, por pequeño que sea, cuenta como una victoria. Confía en el proceso y en lo que puedes lograr. Por primera vez en días, Christian esbozó una leve sonrisa. Gracias, de verdad, Jaguar. Me has ayudado mucho, respondió con un tono de alivio, como si en esas palabras estuviera dejando salir un poco de la tensión acumulada. Jaguar, satisfecho con ver a su paciente dando un paso hacia su propio bienestar, concluyó la sesión con un cálido cuídate mucho, Christian. Aquí estaré cuando necesites hablar. Después de colgar la llamada, Christian se quedó unos momentos en silencio, sentado en su sala, procesando la conversación y recordando las palabras de su terapeuta. Las últimas semanas habían sido un torbellino emocional, y cada día parecía más difícil que el anterior. Sin embargo, algo en las palabras de Jaguar le daba un nuevo impulso, un recordatorio de que aún tenía la capacidad de elegir un camino diferente. Tomó una respiración profunda y, casi sin pensarlo, se levantó y se dirigió hacia la puerta. Recordó un sendero cercano que solía recorrer cuando necesitaba despejar su mente, un lugar donde el sonido de los árboles y el canto de los pájaros lo llenaban de calma. Salió de la casa, dejando atrás el encierro emocional que había sentido en esas paredes. El aire fresco de la mañana le envolvió como una caricia, y el crujir de las hojas bajo sus pies comenzó a surtir efecto en su estado de ánimo. Christian caminó lentamente, dejando que sus pensamientos fluyeran sin resistencia, como hojas llevadas por el viento. En el fondo, sentía que ese paseo no era solo un descanso, sino una forma de reconectar con una parte de sí mismo que había descuidado durante mucho tiempo. Caminó hasta llegar a un claro rodeado de árboles altos que se mecían suavemente con la brisa. Se detuvo allí, observando el paisaje, sintiendo como cada respiración lo anclaba más al momento presente. Recordando la meditación que Jaguar le había enseñado en sesiones anteriores, Christian cerró los ojos y se concentró en su respiración, dejando que cada inhalación y exhalación lo sumergiera en un estado de calma. Por primera vez en días, logró alejarse de los pensamientos obsesivos sobre Ángela, sobre Kazu y simplemente ser. Poco a poco, el peso que sentía en el pecho comenzó a disiparse, y en su lugar apareció una pequeña chispa de paz. Visualizó a cada persona que formaba parte de sus conflictos internos y trató de enviarles pensamientos de comprensión y perdón, liberándose del rencor que había acumulado. En su mente, apareció la imagen de Ángela, y en lugar de sentir tristeza,
experimentó un agradecimiento profundo por todo lo que había compartido con ella, por las enseñanzas y las lecciones que su amor le había dejado. A medida que avanzaba en su meditación, Christian comenzó a sentir una conexión con el entorno, con la naturaleza que lo rodeaba. Sentía que los árboles, el cielo y la tierra estaban allí, como una presencia silenciosa que lo apoyaba. Cada sonido, cada aroma se volvía más intenso y le recordaba que, a pesar de sus problemas, el mundo seguía en movimiento, lleno de vida y oportunidades de crecimiento. Cuando abrió los ojos, la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de sombras y brillos que le llenaba de una extraña serenidad. Por primera vez en mucho tiempo, Christian sintió que podía respirar, que tenía la fuerza suficiente para enfrentar sus miedos y aceptar su proceso sin prisas ni expectativas. Mientras regresaba a casa, se dio cuenta de que, aunque el camino hacia la paz interior sería largo y lleno de desafíos, había dado un primer paso. La conversación con Jaguar y el paseo por la naturaleza habían sembrado en él una semilla de esperanza y determinación. Sabía que no podía controlar el pasado, ni las decisiones de Ángela o Casu, pero sí podía decidir cómo quería vivir el presente y qué tipo de persona deseaba ser. Esa claridad, aunque frágil, era suficiente para darle un propósito renovado. Al llegar a casa, Christian se sentó en el mismo lugar donde había hablado con Jaguar, y en silencio, se prometió a sí mismo que continuaría con este proceso de autoconocimiento y sanación. Sabía que sería un camino arduo, lleno de momentos difíciles y de tentaciones que lo harían dudar. Pero ahora, con cada paso que daba, sentía que tenía una razón para luchar, por él mismo, por su paz, y por la posibilidad de un futuro donde pudiera estar en paz con sus elecciones. Con una sonrisa serena y la certeza de que cada día era una oportunidad para crecer, Christian se preparó para enfrentar lo que el destino le deparara. Después de horas caminando sin rumbo fijo, Christian se encontró en un sendero que bordeaba el bosque, rodeado de una quietud que le parecía casi sagrada. Las hojas crujían bajo sus pies, y el viento suave acariciaba su rostro como un recordatorio de la paz que había olvidado. Con cada paso que daba, el peso que había cargado sobre sus hombros parecía disiparse poco a poco. Recordó los paseos que solía dar de niño, cuando el tiempo parecía eterno y no existían preocupaciones. Ese contacto con la naturaleza, la sencillez de estar solo con sus pensamientos, le otorgó una especie de pausa, un respiro en medio del caos que había sido su vida en los últimos meses. Al regresar a casa, una sensación distinta lo envolvió. El silencio, en lugar de intimidarlo o llenarlo de ansiedad, le ofrecía una paz que hacía mucho no experimentaba. Era como si hubiera llegado a un acuerdo consigo mismo, un reconocimiento de sus errores y un compromiso silencioso de avanzar, aunque el camino fuera largo y complicado. Se dejó caer en el sofá, mirando el entorno que había compartido con Ángela, y en ese instante, los recuerdos de las discusiones, del dolor y de los momentos de felicidad se agolparon en su mente. Christian sabía que aún quedaba mucho por sanar, pero también estaba seguro de que el cambio que necesitaba no era opcional, era algo que debía enfrentar por su propio bienestar, con o sin la esperanza de recuperar a Ángela. Inspirado por esa claridad repentina, se levantó y fue hacia su guitarra, un instrumento que había dejado de lado en medio de sus problemas. Al sostenerla, sintió como si todo aquello que había reprimido, todas las palabras no dichas y los sentimientos guardados, se liberaran en forma de notas suaves y nostálgicas. Sus dedos comenzaron a moverse con naturalidad, y la música llenó el espacio, rompiendo el silencio de su hogar con una melodía melancólica y cargada de emoción. Mientras tocaba, sus pensamientos volaron hacia Ángela y los momentos que habían compartido. Recordó su risa, su mirada y el amor que aún sentía por ella, un amor que, aunque fracturado, se mantenía firme en lo profundo de su corazón. Con esa determinación, se levantó y, casi sin pensarlo, tomó papel y pluma para escribirle una carta a Ángela. Sabía que aún no estaba listo para enfrentarla en persona. Sentía que necesitaba expresarse desde la distancia, con palabras que pudieran fluir sin la presión del momento. Así que, con el corazón en la mano y la mente despejada, comenzó a escribirle todo aquello que había guardado en su interior. Cada palabra que escribía era una mezcla de arrepentimiento, amor y la esperanza de un futuro en el que pudiera enmendar sus errores. Escribió sobre sus luchas internas, sus temores y las noches en las que se había quedado despierto pensando en lo que podría haber hecho diferente. Cuando terminó la carta, se quedó mirándola por un momento, sintiendo una paz indescriptible,
como si se hubiera liberado de una carga que lo oprimía. Guardó la carta con cuidado, pensando que la enviaría en el momento adecuado, cuando sintiera que estaba listo para que Ángela supiera todo lo que él había estado viviendo. Sin embargo, una idea cruzó su mente y cambió sus planes por completo. Debía hacer algo más significativo, algo que realmente reflejara la profundidad de sus sentimientos. Decidió que, en lugar de enviar la carta, iría en persona hasta el rancho de los Aguilar en Zacatecas para asegurarse de que Ángela recibiera sus palabras de su propia mano, sin intermediarios ni retrasos. Cristian empacó lo esencial y emprendió el viaje en coche hacia el rancho, un lugar que para él siempre había tenido un aire especial. Sabía que no podía simplemente presentarse ante Ángela, no después de la distancia que ella misma había pedido, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que ella pudiera leer sus palabras. Al llegar, se disfrazó para no llamar la atención, tratando de pasar desapercibido entre los trabajadores y cuidando cada paso. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercó al mayordomo del rancho, un hombre que siempre había sido amable con él, y le pidió que le entregara la carta a Ángela de manera discreta, sin mencionar que él estaba cerca. El mayordomo aceptó con una sonrisa comprensiva y, poco después, Ángela recibió la carta en la tranquilidad de su habitación. Al ver el sobre y reconocer la letra de Cristian, sintió una mezcla de sorpresa, nostalgia y tristeza. Dudó un instante antes de abrirlo, temiendo las emociones que podrían surgir al leer sus palabras, pero la curiosidad y los sentimientos que aún albergaba por él la llevaron a hacerlo. Al leer cada línea, cada palabra impregnada de sinceridad, arrepentimiento y amor, sintió como los recuerdos, las añoranzas y las emociones volvían a despertar en su interior. Las palabras de Cristian tenían un tono de vulnerabilidad que ella no había visto antes, y mientras avanzaba en la lectura, no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar los momentos que habían compartido y la promesa de un futuro que parecía desvanecerse. Cada frase en la carta parecía hablar directamente a su corazón, evocando una conexión profunda que aún existía entre ellos, aunque estuviera enterrada bajo capas de dolor y decepción. Cristian hablaba sobre el cambio que estaba dispuesto a hacer, sobre las lecciones que había aprendido y los errores que reconocía. Le expresó su amor de una manera honesta, sin pretensiones ni adornos, solo con el anhelo sincero de que ella pudiera comprender cuánto la valoraba. Ángela terminó de leer con el corazón revuelto, sin saber exactamente cómo reaccionar. Sabía que Cristian estaba luchando, que estaba tratando de transformarse, pero también era consciente de que el camino no sería fácil y que ella misma necesitaba tiempo para sanar. El capítulo de esta historia queda en el aire, con una pregunta crucial sin respuesta. ¿Cómo reaccionará Ángela ante esta carta cargada de amor, sinceridad y esperanza? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad a Cristian y a reconstruir juntos el amor que una vez compartieron? ¿O decidirá seguir adelante, apostando por su propio bienestar y cerrando este capítulo de su vida? La historia de Cristian y Ángela es un recordatorio de que el amor puede ser tanto una fuente de alegría como de dolor, y que a veces, las segundas oportunidades requieren no solo tiempo, sino también un cambio profundo en ambas personas. Si quieres descubrir cómo continuará esta historia cargada de emociones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Dale a me gusta si disfrutas de cada instante de este romance lleno de altibajos, y déjanos tus comentarios con tus teorías y expectativas sobre lo que está por venir. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir si el amor de Cristian y Ángela puede resistir la prueba del tiempo y el sacrificio, o si ha llegado el momento de decir adiós.